Ángel, Carmen, Julen, Lide, Luz. Dios. Un segundo porque me está pidiendo reiniciar el ordenador ahora. Anda que no. Voy a ponerlo aquí 4 horas. María Ayala, Mari de Calanda, Monse, Mari Carmen, Mónica, Mónica Patricia, Nancy, Natalia, Paula y Tono. Parece que no me he dejado a nadie. Pero bueno, en general, hola a todos. Bueno, vamos a tocar un tema que tiene bastante conflictos, que es el tema de las canalizaciones. Yo os aconsejo, yo lo he ido poniendo por todas partes, creo, que a más del tutorial de hoy escuchéis un podcast que han confeccionado Nancy y Juanma, Nancy del Valle y Juanma, y no tiene desperdicio. Ahora Juanma os pondrá el link porque vale la pena que lo escuchéis y además se complementa muy bien con el tema de hoy porque va sobre, lo he estado aprendiendo, y lo decía bien, bueno, como ya os lo escribirán, porque ahora no, Casey, Edgar Casey. Y la verdad es que vale la pena porque es un trabajo súper guapo. Yo lo desconocía totalmente y es apasionante y tiene mucho que ver con el tema de las canalizaciones. Yo supongo que alguno de vosotros igual ya lo ha escuchado, con lo cual os da la oportunidad de preguntar más. ¿Vale? Vamos mirando el tema. Y para entrar en el tema, lo primero que vamos a hacer es mirar qué nos dice la Wikipedia sobre lo que es un medium, porque aquí hay muchos follones. Medium o clarividente o clariaudiente o clariestesista y otras facultades similares. Designa a una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales, de percepción extrasensorial, que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Un medium es un individuo de cualquier edad, género, educación o cultura, del que se asegura le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente y que le permiten desde allí acceder a realidades no ordinarias y eventualmente comunicarlas. No está muy claro que sea una actividad extrasensorial, sino probablemente mediada por el sensorio hacia zonas poco conocidas de la actividad psíquica. Qué rollo es leer, ¿eh? El papel de medium es bastante recurrente en la cinematografía y la televisión, como es el caso del papel de Whoopi Goldberg, me encanta, pero no sé pronunciarlo bien, en Ghost, en Poltergeist, una media hace aparición en la película Los Otros y en El Orfanato, y Geraldine Chaplin interpreta a una medium en la película El Orfanato. También hay series basadas en mediums como Ghost Whipper, que es la Melinda Gordon, que hace de medium, o medium con Alison Dubais. La mediumnidad es la facultad de la que dispone un medium para ponerse en contacto con las personas ya fallecidas u otras entidades de otros planos o realidades. Existen distintos tipos de mediumnidad, como por ejemplo la psicografía, sanación, de incorporación de fenómenos físicos, entre otras. Hay quienes consideran que existen más de 70 mediumnidades diferentes. Yo después os explicaré lo que a mí me explicaron en su día, Canal, para diferenciar. En esoterismo llama el canal a la frecuencia a través de la cual se dice recibir la información espiritual, lo que implicaría comunicación telepática.
Las frecuencias determinarían los niveles y calidad de canalización. Los clarividentes, psíquicos, pitonisas trabajarían entonces a través de diferentes frecuencias. Al hacer parte de un proceso de comunicación, se tienen en cuenta tres componentes: el agente emisor, o sea, la fuente de donde surge la información; el agente receptor, de lo que se transmite; y el medio por el cual se intenta transferir el pensamiento, la idea, el deseo, la impresión y, por consiguiente, algún conocimiento. Ejemplos de canalización se encuentran en Madame Blavatsky, quien asegura haber sido el canal para que el maestro Moria dictara el libro de la doctrina secreta. Alice Bale alega haber servido de canal al maestro tibetano para el libro Tratado sobre Fuego Cósmico, y otros más. Ellen Schumann dice haber recibido del Maestro Jesús el libro Un curso de milagros. Tony Shuck asegura que su libro Manual para la Ascensión fue canalizado por Serapis Bey. Lee Carroll es uno de los tantos canales de guión. Aquí sí que se distingue un poquito de la diferencia, ¿eh? Madame Blavatsky, sí, no tiene desperdicio. Bueno, a ver, eso es lo que habla la Wikipedia. Los que habéis oído el podcast ya habéis oído que, bueno, a mí me explicaron de pequeña la diferencia, que de medium era más bien la persona que de alguna forma o dejaba su cuerpo totalmente para que entrara una entidad, o bien dejaba una parte del cuerpo para que entrase esa entidad y hablase a través de ella. Y canales era todo lo demás. Era pues el tarot, la clarividencia, de alguna forma era más que hacían de canal. El Reiki, o sea, más de canal ahí. Yo, como me lo enseñaron así y fueron bastantes, sigo con esa idea, pero tampoco se trata de palabras, nada más. La bola de cristal, sí, de todo es un medio. ¿Pero qué es canalizar? Pues yo os diré que canalizar es mirar más allá de tu nariz, ni más ni menos. En realidad es una capacidad que tenemos todos, absolutamente todos, para transmitir energía o información a través de distintos medios. Por ejemplo, todo reikista, cuando está haciendo reiki, es un canal, porque está transmitiendo la energía a través de sus manos. Vosotros ir preguntando, ¿eh? Y si no, lástima, aquí haría falta una campanita, porque si no veo la pregunta, me lo archiváis. Hay canales que nacen recordando su capacidad de canalización. Hay gente que lo que normalmente se conoce o se conocía como ha nacido con el don. El don se hablaba en general y se refería tanto al don de la sanación como al de la mediunidad como al de canalizar. Pero se hablaba de don, porque realmente es un don, aunque al principio no se viva así, pero con el tiempo siempre se termina reconociendo que es un don y es un gran don. Pero hay otras personas que lo recuerdan a través de cursos, de talleres, de lecturas, incluso a veces incluso en una charla o en cualquier tema que pueda ser, incluso ni siquiera de tipo espiritual, pero es el chip que hace que despierte. A ver, Mónica pregunta si canalizar no es lo mismo que percibir o ver situaciones del futuro. Sí, del futuro, del pasado, actual, sí, es lo mismo. Por eso canalizar se considera que de alguna forma un tarotista o una persona que lee la bola de cristal a través de su canalización está sabiendo leerlo, si no tiras las cartas y no ves nada. O sea, en ese momento está haciendo de canal. Antiguamente, estos canales, estos mediums,
estaban reservados para el único disfrute de la gente de poder, a excepción de los canales que se dedicaban, tenían el don de la sanación. Esos han estado siempre accesibles a todo el mundo, pero los otros canales no estaban tan accesibles. Y no hablamos de tantos años atrás, Incluso un gran canal que conocí yo, a ver, todavía le pedían que fuera a la NASA, porque ahí los tienen, los buenos los reservan allí. Puede ser que tú estés centrada, Mónica, en ver solamente lo que son las enfermedades. Hay muchos tipos de canales. Fíjate que han dicho de 70 y pico. Hay algunos que están muy especializados en un tema concreto. A ver, Tono dice, a mí me ha pasado eso haciendo una sesión de Reiki. A una amiga me llegaba información como un impulso de decirle unas frases o consejos que me llegaban. Era como si sintiera que tenía que decírselo. A ver, cuando empezamos, sobre todo al principio con Reiki o con cualquier otra cosa, y nos ocurre esto, Tono, perdón, lo que yo hacía, yo os digo lo que yo hacía, Vosotros haced lo que queráis. Como dudamos de nosotros mismos, o al menos yo dudaba un montón de mí misma, lo que hacía era decirles, mira, me ha venido esta frase, pero yo no sé, tú ponlo en cuarentena, pero tenla en cuenta por si acaso. Tú te curas en salud, no haces que esa persona dependa completamente de lo que tú estás diciendo, pero la pones alerta de lo que a ti te ha venido y ya te quedas como mucho más tranquila. Antes de entrar en batalla iban al oráculo a ver si era propicio. Exacto, Juanma. Pero no te remontes tan atrás. Remóntate al año 2017 porque sigue ocurriendo así. Y aquí me pueden cortar el cuello, pero bueno, me he arriesgado mucho. Información real que tú no conoces, sí, es así. Lo que ocurre, ya lo veremos ahora, que sobre todo al principio no sabemos distinguir demasiado de dónde viene esa información. Por eso te digo, cuando lo comentes, decir, ponlo en cuarentena. ¿Vale? Ahora lo veréis porque iremos ampliando la información, Simón se me pregunta, perdón, que me he saltado a Paula. Cuando vives algo que ya has vivido, a ver, normalmente es que tú antes has hecho un viaje astral y has sido ese momento. Entonces puedes encontrarte que vas a un pueblo y sabes que al girar la esquina hay una farmacia. Puede ser a través de sueños o semi-inconsciencia, tú has hecho un viaje astral y lo has visto primero. O en algunas ocasiones, las menos, en algunas ocasiones es que tú has vivido en ese lugar, entonces hay algo que te lo recuerda y sabes exactamente dónde está. Pero ocurre y ocurre muy a menudo. Yo canalicé que la infanta y el duque no les iba a pasar nada. Es que es un gran canal, Juanma, de verdad que sí. Pero yo creo que ahí un montón de españoles lo llegamos a canalizar. ¿Es posible que pueda sentir sus dolencias físicas? Sí, es muy posible. De hecho, por ejemplo, a mí cuando me iniciaron en Reiki, fue una de las cosas que me desaparecieron y pedí que me volvieran, porque me costaba mucho saber dónde tenía que ir, porque estaba muy acostumbrada a notarlo en mi propio cuerpo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vienen y se van rápidas. Mónica dice que en su caso les ve tumores, por ejemplo, es perfecto. Y se trata de que si tú estás centrada en eso, desarróllalo. No dudes, tú desarróllalo.
siempre, no lo digas nunca como un diagnóstico, porque no somos médicos, pero oye, ¿y si vas al médico que te mire esta zona o que te haga esto, que te haga lo otro? Y sí, si tienes esa facultad, puedes ir viendo si ese tumor desaparece con Reiki o con otro tipo de sanación, ¿eh? Ella te dijo, Tono, que lo tenía en cuenta, pero se quedó asombrada porque le describí una persona que no conocía. Sí, pasa mucho. Son flashes y pasa, ¿eh? No pasa siempre. Ir con cuidado, por experiencia os digo, porque no siempre vamos a recibir información. Solo se recibe información cuando hay algo importante o tienes un día muy lúcido, o bien es importante para la persona que recibe o bien es importante para el que da, para que vaya cogiendo confianza. Pero no es siempre. Claro, si las personas se acostumbran a que tú les vas diciendo, después te exigen que les digas. Y entonces te fuerzas y normalmente lo que das es ya mente porque analizas un poquito. Te ves como entre la espada y la pared. Entonces, hacerles saber desde el principio que no siempre se recibe información. Perfecto, Monse, es correcto que lo sientas así. Mónica dice que a veces le da cosa porque también ve la fecha de su muerte. Le pasa desde pequeña. Mónica, si tú ves la fecha de la muerte de una persona, y te aseguro porque lo he vivido, ¿eh? Es muy importante que aprendas a decírselo con mucha suavidad, pero si tú la estás viendo es porque para esa persona es importante saberlo, porque algo puede cambiar en su vida o puede disfrutar más de la vida o puede solucionar cosas que tenga pendientes, pero es importante que esa persona sepa esa fecha. Entonces, se lo puedes notificar o deberías notificarlo. De todas formas, hazlo con mucha suavidad porque no todo el mundo está preparado. O le dices una fecha aproximada, según veas tú a la persona. Pero si tú la recibes es para darla. Tono comenta, de momento han sido casos puntuales. Es que es lo correcto, Tono, que sean casos puntuales. No te fíes del que 24 horas al día te va a decir cosas porque no hay cuerpo humano que lo aguante. Sí, claro, es complicado. La verdad es que no me gustaría que me pasara a mí, Mónica, porque a mí me ha pasado en 2 ocasiones, pero no ha sido a la persona implicada, sino a alguien cercano, con lo cual ha sido un poquito más fácil. Y aún así ha sido complicado. Vamos a ver clases de canales. Yo os he puesto las más habituales y, por ejemplo, yo este podcast lo he aprovechado del curso que doy. Entonces, por ejemplo, falta el del sueño y es muy importante. El canal auditivo, que oye con su voz, son los típicos diagnosticados como esquizofrénicos. Lo que pasa es que, claro, eso mal llevado sí les lleva a ese descontrol y a perder el norte. Porque oyen voces, pero no saben clasificarlo, no tienen a nadie. Para mí, medium es la persona que incorpora. Un caso de un medium famoso actualmente es Alain Kremen, que canaliza a Maitreya. Realmente tú estás delante de él y ves cómo sus manos cambian. O sea, su mano se convierte en otra y se ha fotografiado esa mano, se venden postales. Cuando él deja de canalizar a Maitreya, su mano vuelve a ser la misma. O sea, su tono de voz también cambia. Es que es distinto, es muy sutil, pero se puede llegar a percibir. Vidente es el que ve. Aunque la mayoría de gente decimos, he visto o es en lugar de he sentido. No hay tantos videntes, ¿eh? De hecho, las veces que yo he visto de ver,
La verdad es que es muy complicado porque veo en fotografías, solo en alguna ocasión he visto como un pequeño corte, un corto de película, pero muy cortito, encima sin voz. Con lo cual, imaginaros, yo veo eso, mi imaginación empieza a lanzarse porque lo que estoy viendo son imágenes, pero hay videntes, ¿eh? Pintura. No es demasiado conocida la pintura, que no me acuerdo cómo se llama, Juanma lo comentó ayer en el podcast, pero es cierto que hay pintores, yo he estado al lado de uno y os aseguro que con los ojos cerrados, en 3 minutos pintó un cuadro de un paisaje perfecto. Sí, no, no sería uno, la música es un canal, no para todo el mundo, ¿eh? Gasparetto es el más famoso, pero yo me refería a la técnica. Era un nombre muy raro y no lo conocía. Sí, sí, sí. Hay quien ha pintado cosas futuristas es, está haciendo de canal. Más que canal, en esos casos están casi en la mediunidad porque no son demasiado conscientes. Al menos solo he conocido a uno yo personalmente y la verdad es que en el momento que estaba pintando no era él. Sí, hay quien firma con el nombre del autor original. Ha habido algún caso, no recuerdo alguno, pero sí. Psicopictografía, eso. Hay el sensitivo. Casi yo diría que entre el 80 y pico, 90% de las personas somos sensitivas, sentimos. Lo que pasa es que a veces para decir algo es muy difícil decir, estoy sintiendo esto, decimos, estoy viendo esto, no sé, es problema de lenguaje. Pero el sensitivo, además, el sensitivo siente la emoción, con lo cual es mucho más fácil el expresarse. Para mí es uno de los canales más fiables, el sensitivo, porque todos nos podemos equivocar, ¿eh? El mental. El mental, pues, es el típico que utiliza la telepatía, la escritura automática. La escritura automática, por ejemplo, primero te viene a la mente y tu mano escribe. Es la mano la que escribe, pero es mental. Componiendo. A ver, oh, qué lástima. Es igual, tranquila, Beli, porque se está grabando. Componiendo, por ejemplo, tenemos un Mozart. ¿Vosotros os pensáis que un niño a los 5 años puede componer una ópera? No, es una canalización. De compositores, Bach, Beethoven, todos estos están considerados como mediums, ¿eh? Como mediums, entre medium canales. Los grandes letristas, los poetas, cuando están componiendo, cuando alguien compone algo muy especial, normalmente está haciendo de canal, los buenos, exacto. La sanación. Los reikistas, por ejemplo, hacemos de canal cuando estamos haciendo reiki. Es una... No somos nosotros, está pasando la energía a través nuestro. El otro día, me parece que era hablando con Nancy, que me comentaba, no, con Nancy, no, con Simonera, que sus manos cambian cuando hacen reiki, es cierto. Hay personas que en la sanación lo que están haciendo es que sus manos son de medium, o sea, permite que sus manos las utilice otro sanador y el resto de su cuerpo está ahí completamente consciente. A la esquizofrenia y algunos casos serían por canalizar o todos tienen esa raíz de canalización. Todos tienen esa raíz de canalización. Lo que ocurre es que en el podcast lo comentábamos, de vez en cuando podrías ir poniendo el podcast, Juanma, que está muy interesante, no se lo pueden perder. Además, así a ver si acogen la costumbre de escuchar podcast que te engancha. Os aconsejo que os pongáis los podcasts, meditación en lo que sea, y os pongáis las bambas y andar. Es una pasada. Termino con lo de la sanación de las manos. Ocurre. Y no te va a ocurrir con todas las personas. Pero si viene una persona que necesita Reiki
que es muy importante que se sane y viene algún ser a ayudarla, tus manos van a cambiar. Cambiar que se pueden acortar, se pueden engrosar, puede pasar de todo, ¿eh? O sea, que no os asustéis. Y ahora sí voy a contestarte lo de la esquizofrenia, sí. A ver, todos es un canal auditivo, algunos es medio, pero mayoritariamente son auditivos y suelen ver. Lo que ocurre es que, claro, si no han tenido una guía, imaginad que van oyendo voces, pues se toman por locos. Entonces empiezan a tratar y se les bloquea una serie de cosas. Y ahí es donde se pueden perder. En el podcast está más explicado, ¿eh? De todas formas, a ver, una vez está perdido, necesitan ese tratamiento. Igualmente necesitan guía y a veces un poco de tratamiento, pero más suave. Y en homeopatía se dice que hasta los 30 años hay tiempo. Después la cosa ya se complica bastante, ¿eh? Tono dice que va a intentar expresarlo. Él ve todos los días, es algo cotidiano, figuras transparentes y formadas por esferas de diferentes tamaños. Hay como 5 de ellas que siempre van conmigo, pegando vueltas alrededor de mí. Me dijeron que eran seres protectores. Lo hablamos más en serio porque es posible que sí, pero me parece que 5 es un poquito exagerado, Tono. Entonces, que no sean algunos burlones, los hay. No te hacen daño, pero son burlones. Sí, sí, Natalia, sí, sí lo es, sí. No sé si existe algún caso que no lo sea, pero yo, por desgracia, he conocido a muchos y sí es la raíz esa. Pues ya lo hablamos, porque eso lleva un poquito más de tiempo. Sí se puede hacer, Tono, ya lo comentamos y ya lo hablamos. Eso lo dejamos en privado. Ya sé que es interesante, que os gustaría a todos, pero nos perderíamos lo que es el tutorial en sí. La escritura automática, bueno, es la forma más sencilla de canalización. O sea, si realmente queréis canalizar la escritura automática, es la que es más fácil de cogerla, aunque os aconsejo que vayáis un poquito más lejos, ¿eh? Una Monse también tenía entendido lo mismo sobre la esquizofrenia, sí. Están los canales inventados, el que se lo inventa. Esos son los típicos que quieren hacerse ver o hacerse sentir. Son los que de alguna forma tienden a desaparecer. Tampoco os preocupéis demasiado. Simplemente de no serlo. ¿A qué se canaliza? Pues canalizamos a los desencarnados, a los seres perdidos, a los seres que están muertos pero ya están en la luz o que están ayudando de alguna forma a los guías, a los ángeles, a nuestro propio ser, a los Elohims, a los arcángeles, a los maestros, al ángel de la guarda, a seres de luz, familiares. Se canalizan pensamientos, imaginación, al alma, fantasías, seres oscuros. A ver, si vosotros canalizáis imaginando, adelante, porque eso os llevará a canalizar correctamente. Si vosotros empezáis a canalizar fantasías, mal lo lleváis, porque os vais a apartar del camino. Los seres de luz, esos es que hay que ir con cuidado, porque los seres de luz, cuando te pasan es que son de luz, la tienen escondida, pero son de luz. Los seres oscuros, para que me entendáis, cuando te pasan información, entre todo el paquete de información, lo que te están pasando es correcto.
algunas cosas. Y algunas cosas que pasan enseguida para que tú confíes. Es muy importante que aprendáis a distinguir a quién canalizáis. Y yo comentaba, por ejemplo, que canalizar a un guía, es que está en el podcast, yo no me voy a repetir, ¿para qué? Escuchar el podcast. Lo que es ideal, ¿cómo distinguirlos? Bueno, ahí también me lo pedían, hay que hacer un poco de curso de alguna manera con Alicia Sánchez Montalbán o conmigo o con las dos, porque no deja de ser complementario y de alguna forma os enseñamos a distinguir. No es distinguir, no, lo que sí os puedo decir es que no vayáis a distinguir los seres oscuros, no perdáis vuestra energía ahí. Ir a distinguir a vuestro propio guía, a vuestro ángel de la guarda, a vuestra alma. Y fijaros qué alma le he puesto en grande. ¿Por qué? Porque cuando canalizamos a nuestra alma, es la única que está unida al uno, a Dios, al universo. Entonces, no tiene margen de error. Los guías son seres, o los maestros, vamos a poner los maestros que están de moda. Los maestros son seres que están en evolución, mucho, mucho más avanzados que nosotros. Ya han pasado por donde nosotros estamos, pero están en evolución, por lo tanto, no saben la totalidad, con lo cual se pueden equivocar, no intencionadamente, pero pueden cometer errores. El alma, como está en la unidad, sabe de nosotros todo lo que ha pasado, todas las vidas que hemos pasado y todas las futuras. Lo sabe todo. El margen de error es mínimo. De hecho, bueno, después viene cómo distinguir una canalización buena. Entonces os lo explico. Si es algo que te imaginas, Julen, es perfecto, porque te va a llevar a canalizar bien. ¿Vale? Lo que es malo, o entre comillas, es que empieces a fantasear, porque eso te desvía. Tú terminas creyéndote que estás canalizando y no lo estás haciendo. Hay mucha diferencia. Por ejemplo, yo me pongo a canalizar a Juanma y empiezo a describir su casa y me la estoy imaginando, o me estoy imaginando cómo es él. Esa imaginación a la corta o a la larga me va a hacer sentir cómo es Juanma y dónde tiene el sofá, dónde tiene la televisión. Esa es la imaginación. La fantasía, pues la fantasía es, Juanma, te veo pues muy elevado, con 40 ángeles a tu alrededor, que normalmente ahí ya entramos en fantasías. El unicornio, no, a ver, es que claro, tampoco quería decir eso. A veces sí se nos representa como algo simbólico. A ver, para que lo entendáis, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, bueno, conecta con tu guía a ver quién es. Y me aparecieron dos guías. ¿Sabéis cuáles eran? Pues el ermitaño y la sacerdotisa. O sea, dos cartas del tarot, eran mis guías. Pero claro, en aquella época a mí me llamaba mucho la atención el tarot. ¿Y qué me estaban diciendo? Que mis guías, uno era luz y el otro era sabiduría. O sea, a veces sí utilizan los símbolos para expresarse, pero entonces son cortitos. De hecho, ¿cómo vais a distinguir cuándo estáis? Una de las distinciones, una vez conozcáis la vibración, lo que es vuestro guía o vuestro ángel de la guarda, que son los que normalmente se canalizan más. Y para vosotros, ¿eh? Porque imagínate que yo estoy canalizando a mi guía para mí y me pongo a canalizar mi guía pues para Ángel. Si mi guía para mí tiene un margen de error, imaginaros cuando ese guía se pone a canalizar a Ángel, el margen de error aumenta. En cambio, el alma, y se distingue ¿por qué? Porque te dan muchas explicaciones.
El alma te va a decir, y me decís ahora, si todos vosotros no habéis en un momento dado canalizado vuestra alma. No sé si comprar este coche. Me centro para escuchar a mi alma. Mi alma me va a decir sí, no. Una de las dos cosas. Es concreta, corta, específica. No se alarga. Te dice sí o no. O no contesta porque no puede contestar, porque es algo que tienes que aprender. O sea, el alma es muy fácil de distinguirla por eso. Como mucho será una frase. Son mensajes muy cortos, muy concretos y muy claros. Exacto, como dice Nancy, corto y cortante. ¿No? Como lo está practicando, se distingue muy bien. Yo tomo la mano izquierda de las personas entre mis manos y veo lo que le pasa. ¿Eso es canalización? Sí. Sí, claro. Tú estás viendo, no sé si ves o sientes. Supongo que si coges su mano, es lo que decimos, debes sentir lo que le está pasando. Lo que pasa es que lo sientes tan intenso que parece que lo estés viendo. Es que el alma es el verdadero ser, por eso lo sabe todo, por eso está en la unidad. Las dos cosas, perfecto. Bueno, pasamos a lo siguiente, si no, hoy, ¿cómo está? Hoy, ¿para qué vale la pena canalizar? ¿Por qué? Pues eso es porque vale la pena. Porque nos ayuda a recordar quiénes somos, porque nos da sabiduría. Claro, cuando yo estoy canalizando, sobre todo canalizando, porque el medium no se suele enterar tanto. Claro que hay ocasiones en que al medium se le aparta cuando canaliza a un ser superior, se aparta y mientras su cuerpo físico está canalizando a un ser superior, pues él está en otro lado aprendiendo. También da sabiduría. Nos ayuda a sanarnos y a sanar a los demás, si es el don de la sanación, a tomar conciencia, nos orienta, en momentos en que estamos perdidos nos orienta al saber canalizar a nuestro guía y a nuestro ángel de la guarda para nosotros, porque eso es lo que podemos hacer todos, para nosotros mismos, no para los demás. Ese es otro tema. A evolucionar nos ayuda a avanzar en la vida, a crecer espiritualmente, incluso terrenalmente, porque va paralelo. Ayudar a los demás nos enseña a enseñar, a comprender. Nos ponen en el camino del servicio cuando sí somos canales que podemos canalizar a otras personas. Porque todos servimos para canalizar a canalizaciones hacia nosotros mismos. Otra cantidad importante de personas a más tienen la capacidad de canalizar al guía de la otra persona, que sería lo correcto. O sea, yo si quiero canalizarte a ti, lo que voy a hacer es que yo contacto con mi guía para que mi guía presente al tuyo y a través del tuyo llega la información. Siempre sabrá más de ti que mi propio guía. La sanación, el Reiki, puede convertirse en un servicio. Todo va a depender de cómo lo utilices tú. Y contra más al servicio estás, más se amplía ese canal. Se acentúa muchísimo la creatividad. De momento empiezas a crear y no sabes de dónde te viene, pero empiezas a crear. Incluso el camino de la extensión. Y por supuesto, el aprender a canalizar te ayuda a conectar con tu alma. Acostumbrado al otro, lo hago al revés. ¿Qué se siente al canalizar?
Y os digo lo mismo. Seguro que todos habéis vivido un instante, un momento que decir, ostras, he tenido una inspiración que ha fluido sin ningún esfuerzo. Pues ese es muy similar al estado de la canalización. Ese estado, de hecho, es una canalización pequeñita. Con la música, perfecto. Me parece que averigüé que Tono puede ser el que nos ha escrito música para podcast. Porque eso de la música va muy, muy con Juanma. En silencio, y no es. Tienes la sensación de que de pronto te has vuelto muy sabio. ¿Ves? Ya te he clichado. A ver, ayer lo comentábamos. Bueno. Ayer lo comentábamos que de pronto te vuelves muy sabio. Y fijaros que todos habéis estado, por ejemplo, en una clase de matemáticas o de aritmética, una clase de aquellas tensas, y de repente el profesor os empieza a hablar de tal manera que decís, es que ha sido una clase brillante, de repente lo he entendido todo. Os aseguro que también ellos tienen el canal que les va llevando y que se quedan con eso. Ostras, yo no sabía eso. Cuando iniciamos en Reiki, los maestros que iniciamos en Reiki, os aseguro que muchas veces nos hacen preguntas. Juanma lo comenta en el podcast que a él le ha pasado. Nos hacen preguntas, las contestamos y dices, pues yo no lo sabía. Claro, nos lo callamos, ¿eh? Tampoco lo vamos publicando, pero ocurre. Ya lo he entendido todo, ya. A Wendy le pasa, a Juana, a mí y cualquier otro que haya aquí, que haya iniciado, seguro que le ha pasado. No siempre, pero sobre todo, por eso cuando os decimos, preguntéis, estamos siendo egoístas, porque si hacéis una pregunta que yo no sé, oh, toma, de repente ya la sé, porque me la contestan también a mí, porque no se me había ocurrido. Cuando canalizamos conscientemente, implica siempre, siempre elevar nuestra vibración para poder sentir, ver, escuchar, lo que sea, ¿eh? Porque claro, pensar una cosa, un guía, aunque sea un familiar, está en otro plano, pero un plano superior al nuestro. ¿Qué ocurre? Que su vibración es más alta que la nuestra. Para él, el bajar aquí es un poquillo durillo, porque tiene que bajar su vibración. Entonces nosotros tenemos que subir para encontrar el camino del medio, el camino que se puede comunicar uno con otro. De hecho, de los maestros, que hay muchos que se están canalizando hoy en día, esos maestros, han elegido como misión de vida el ayudarnos a través de comunicarse con nosotros, porque no es su estado normal. No es exactamente igual que la nuestra, pero sí tienen su propia vida, sí tienen que evolucionar, tienen que hacer cosas que les lleve a un nivel superior hasta que lleguen a la unidad, como nosotros, ni más ni menos. Igual que nosotros, hay la primera y segunda dimensión, que normalmente se habla que son los animales. Lo mismo, hay seres que los están ayudando. Fijar que hay gente que tiene una pasión que parece que los animales sean personas cuando estás con ellos. Hay una comunicación. Nosotros estoy preguntando, ¿eh? ¿Cómo reconocemos a las entidades menos evolucionadas? Una de las preguntas de antes. Os he dicho que estaba. Pregúntate siempre, ¿es adecuado que siga esta información?
pero contéstate honestamente, con honradez. ¿Esta información me limita o me expande? Un guía, un maestro, un familiar, un ser desencarnado, cualquier ser que venga con buenas intenciones, siempre os va a dar información para expandiros, para ser mejores. Jamás os dirán, es que tú no sirves, es que ¿dónde vas? Eso no lo van a dar nunca. Otra información otra pregunta, mejor dicho, ¿es exacta esta información que estoy recibiendo? ¿Tiene un valor práctico para mí y es útil inmediatamente? Porque eso sí, cuando empecéis, vais a hacer trampa, una trampilla. Pedirles canalizaciones que podáis comprobar ya, como mucho la semana que viene. ¿Vale? Entonces eso os va a dar confianza. La siento como mi verdad interior, o sea, la tenéis que sentir como algo cierto. Cuidado porque esta sí que es la que nos lleva a veces a meter la mente. Pues fijaros cuántas canalizaciones, yo he visto canalizaciones buenas, realmente buenas, pero que hay una cantidad de mente entre medio, o sea, la persona empieza a canalizar, lo hace correctamente, y de repente empieza a poner la mente con lo que ella siente. De hecho, esta fue la que me prohibió a mí leer libros espirituales. ¿Por qué? Porque conocía muchos grandes canales que, por ejemplo, que canalizaban y te hablaban como el maestro tibetano. Pero que tú cogías el libro y resulta que aquellas frases que habían dicho como canalización estaban textualmente. Entonces, eso te hace confundir. Pregunta, Juanma, pregunta. Los catastrofistas como Paravicini están manipulando, son entidades, digamos, que no están en plena luz. Nostradamus canalizaba catástrofes. Es que Paravicini la verdad es que no lo conozco. A Nostradamus sí. Sí que canalizó catástrofes, pero si te fijas al leer sus catástrofes, siempre está dando la versión de que puede haber una salida, o casi siempre. De todas formas, fíjate que a Nostradamus, en general, se le califica más como un ser entre blanco-negro que como un ser de luz. No son útiles. Nunca te van a acojonar, nunca. Café con leche, sí. Son café con leche, digamos que sí. Y fíjate que en Nostradamus hay canalizaciones que son ciertas. Y es uno de los que más fama tienen, precisamente porque tiene de muy buenas. Pero entre medio hay alguna que no se da. Nunca van a poner miedo, y menos en esta era. A ver, fijaros, en esta era, por ejemplo, sí que hay profecías de catástrofes, pues, el volcán Etna, o catástrofes por el estilo, o como las Torres Gemelas, han habido predicciones de estas, o como lo que pasó en Madrid, en el atentado de marzo. Todo esto sí, han habido predicciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando normalmente el canal cuando las dice no las está diciendo como una catástrofe, como algo terrible, simplemente es como un aviso. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente se dan esos avisos para que si hay un ser que interesa que viva, salga de ahí. Pero suelen ser con muy poco tiempo, ¿eh? O los que van a subir a un avión y sienten un impulso de no subir. Exacto. Es que ese avión se tiene que estrellar, pero ellos es más importante que sigan viviendo.
Tono dice que también pasa que ves una imagen o escuchas algo y de repente algo te dice, esto es así, aunque no tengas conocimiento de ellos. No son tan estrictos, ¿eh? Es que, pensar una cosa, estamos hablando de seres que están por encima de nosotros, aunque hablemos de familiares o de desencarnados, están en la luz, saben más, recuerdan más que nosotros. Entonces, no son tan tajantes. El alma a veces es tajante, pero ellos son más suaves, son más respetuosos y desde luego nunca te van a meter miedo. De hecho, que no está aquí, una de las formas correctas de saber si tú estás canalizando a tu guía o a tu ángel de la guarda. El ángel de la guarda no tanto, porque como viene todas las encarnaciones contigo, está más al loro. Pero tu guía lo que va a hacer es animarte a que tú contactes con tu alma, no con él. Es una de las formas de saber si tú estás canalizando a tu guía o no. O sea, realmente el guía te va a ayudar, te va a decir, pero siempre te va a animar a que vayas adentro. Entonces, que en una autosanación intuyó que tenía que hacer unos mudras que desconocía. Pues los haces. Y a lo mejor ya no te vuelven nunca más. O sea que tampoco te preocupes en apuntar. Si es importante, te volverán. La intuición es una canalización perfecta. Juanma, es perfecta. Es que le llamamos intuición, pero en realidad es una canalización. Y normalmente la intuición es una canalización directa del alma. Fíjate que es un flash. Cuando se lo comentaste a Cristina, me dijo que eso era geometría sagrada. No, perdona. Un mudra no es geometría sagrada. Geometría sagrada son los sólidos platónicos y sus derivados. Un mudra se hace con las manos, por ejemplo, pues el de Reiki, esto es un mudra, pero geometría sagrada pues es un dodecaedro, un octaedro. A ver qué dice José, en mi opinión, lo de canalización ya te he contestado que sí, la intuición es canalización. Es así como se puede fortalecer, sí, claro, conectando con tu alma o con tu guía o con tu ángel de la guarda, que para eso está. Yo me olvido siempre del mío, ¿eh? Y a veces me mete una bronca. Hola Alejandro. Sí, la intuición es potenciarla, es escucharla, más bien. Es que cuando hablamos de fluir, ¿qué estamos hablando? Fluir es seguir la intuición. Haciendo caso, confiando en ti. Vale, perfecto. Eli, no sabes cómo hacerlo y estás segura. Es poquito a poco. No sientas que te va grande. No, a ver, tener claro una cosa. Todos, sin excepción, sois canales. Canales de vuestro guía, canales de la energía. Es que, a ver, si hacéis Reiki, ya sois canales. La energía está pasando por vosotros. La sintáis, no la sintáis, escuchéis, no escuchéis, da igual, estáis siendo canales. Todos, sin excepción. O sea, no dejéis que nadie os diga lo contrario. Porque si no, es que no haríais. Si tú, Beli, cuando haces Reiki, tú estás pasando, sientas o no sientas, da igual, estás pasando. Estás pasando energía, por lo tanto, estás canalizando. Empieza a creértelo porque es cierto, además, ¿eh? Como dice Luz, primero no te lo crees, luego empiezas a confiar y puedes comprobar que es verdad, pero solo cuando confías en ti. Cierto, muy bien, muchas gracias, Luz. Es cierto, sí. A ver, yo te conozco, yo sé que tú canalizas energía, pero bueno, empieza a confiar. Da igual cómo empieces. He dicho al principio que hay
canales que nacen con ese don, ¿vale? Y hay canales que aprenden pues a través de un curso, de un taller, de lo que sea, da igual, pero se desarrollan. Yo, ayer le comentaba a Juanma, yo tuve una alumna que se inició en primero, se inició en segundo y en tercero, justo terminamos la canalización y se convirtió en una vidente de narices. Pero vidente, vidente, o sea, veía, pero veía, vamos, como si fuera un libro abierto. Lo de la sincronicidad que cada vez ocurre más a menudo, la verdad es que tendría que preguntarlo porque no, a ver, yo no creo en las casualidades, por lo tanto tengo que creer en la sincronicidad. Pero es que yo creo que que interviene bastante la telepatía en ese caso. Pero es lo que yo no te estoy dando información que me haya venido de fuera, es de Josefina, ¿eh? Mónica dice que de pequeña le decían que estaba loca por las cosas que veía. Ahí es donde se pierden muchos canales. Veías o sentías. Wendy dice que cuando me llega esposo enfermo fuera del país, entendió que algo andaba mal y sentiste que debías hacerle reiki a distancia cuando, es que no entiendo lo que pone, termino de hacerlo, lo busco y me dice que estaba internado en el hospital. Eso es la intuición, ¿vale? Eso es la intuición. Mónica dice no hizo caso y en silencio le continuó hasta la fecha. Perfecto. Wendy, eso es canalización, intuición. Es intuición, pero es que la intuición y la canalización yo diría que es lo mismo. Es que a veces nos complicamos y es el lenguaje, ¿eh? Pero es que cuando yo intuyo es que es una canalización y directa, además del alma normalmente. Sí, yo también creo que casi todos son reikistas. Y cuando estás haciendo reiki subes la vibración. Y estamos más cerca, claro que sí, Palma, exactamente. Es por eso que a veces haciendo reiki recibimos información porque nuestra vibración está más alta. Esa es la ventaja de ser reikista. La energía, como pasa a través nuestro, de paso nos da el chute. Sí, me ha costado leerlo, pero yo creo que lo entendía. Al final, Wendy, tranquila. Una trampa, pues, no es una trampa, es una cualidad que todos tenemos, la de canalizar a nuestro guía, a nuestro ángel de la guarda, a nuestra alma, eso la tenemos todos, 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 todos. Otra cosa es canalizar al guía de otro, eso es un poco, hay que practicarlo más y hay que trabajarlo más y no todo el mundo sirve. Y muchos menos sirven para canalizar a maestros, arcángeles, ángeles, ya no hablemos de Espíritu Santo o de cosas por el estilo. Esos son menos, aunque hayan muchos que en teoría los canalizan, son muy poquitos los que lo hacen. Sí, no, tranquila, Wendy, porque a mí también me pasa, sobre todo con el móvil. No, no, sí es verdad, pero muchas veces nos dejamos engañar por el pensamiento. Sí, ese es nuestro gran hándicap, que tenemos que batallar con nuestro pensamiento. Si no, haríamos todas unas canalizaciones perfectas. Sí, me encanta ser tramposilla, me encanta. Además, ya me he cogido la fama y me honra. Mm, ¿Quién habla primero? Es una forma de decirlo. Si lo entiendo tal cual lo dices tú, ¿eh? Hay que me puede confundir. ¿La electricidad puede bajar nuestra vibración? No.
A ver, lo hablamos luego porque es que no sé cómo pararlo con este ordenador. ¿Tendrá narices? No sé cómo parar el chat. Esperar un poquito antes de seguir escribiendo y así puedo ir contestando, ¿vale? Pues me he ido para arriba. No sé cómo, pero me he ido para arriba. Pues ya podéis seguir. La primera intuición es la que vale. Claro que sí. Muy buen consejo, tú, Juanma, para tono. Luego es cuando funciona. Y ahí es donde lo hacíamos siempre. Porque dice, ya nunca pongo en duda lo que siento, será que es tan normal de pequeña. Que cuando coges confianza ya no dudas. Ella es habitual y como me dijeron a mí en una ocasión, sí, cuando yo empezaba a lanzarme porque lo bloqueé durante muchos años, entonces me decían, ¿cómo vas a canalizar algo que no es correcto si tú eres luz? Entonces, no tengáis tanto miedo, lanzaros, no tengáis miedo. En Blackheart dicen, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Muy bueno, es cierto. Una gran película, Blackheart. Me encanta. Freedom. Y como esto, estoy que cierro, jaja. Vale. El corazón es libre, se salió del cuerpo y se fue de fiesta. Bueno, Ángel ya ha puesto el toque. Muy bien. Así se anima la cosa. Lo que sí es importante es que aceptéis solo aquellos mensajes que tengan un timbre de verdad en la parte más profunda de tu ser. O sea, que lo sientas como verdad. A ver, no tengáis miedo. Si vosotros recibís un mensaje y estáis... no lo tengo muy claro, dejarlo en cuarentena. No lo tengo claro. Sí es muy importante tener por seguro que ese mensaje regresará. Por otra vía, no por la misma, pero os va a volver. Con lo cual, delante de la duda, fuera. Pues adelante, comparte la tono, la frase. Una pregunta que me hizo Juanma en el podcast, y que aquí está, si los guías hablan a través nuestro con nuestro consentimiento. Siempre, siempre. Son muy respetuosos. Pueden avisarte de que hay algo importante que decir. Pero si tú dices no, ellos se retiran. En todo el pasado y en todo el futuro no habrá alguien como tú. No te compares con nadie. Muy buena, Tono. Muy buena la frase. Eres único. Y es cierto. Es cierto. Es más, yo te aseguro, Tono, que tú haces algo que nadie en el mundo es capaz de hacer como tú. Y Juanma hace otra cosa que nadie en el mundo es capaz de hacer como él. Lo harán de alguna forma, pero como él, tan bien nadie. Y todos tenemos ese mejor que el resto del mundo. O sea, que empezar a subir vibración, empezar a creeros que sois grandes, porque lo sois. Y una sensación que siempre os darán los guías es esa sensación de compasión hacia los demás, que esa las habéis sentido, pero cuidado, también hacia vosotros mismos. O sea, los guías, fijaros, os dan la compasión hacia vosotros mismos. Ahí es una buena prueba para distinguir si estáis canalizando a un guía o el que. Otra cosa que obsesiona a todo el mundo, obtener el nombre de tu guía. Os explico la experiencia que yo tuve con el dichoso nombre de tu guía.
Yo me voy a dormir un día. Normalmente no recuerdo sueños. Cuando es algún sueño importante me lo tienen que hacer repetir varias veces y recordarlo, con lo cual testigo que es un sueño importante. Si no, no me acuerdo de nada. Pero un día me voy a dormir y me acuerdo al levantarme de todo el sueño. Estaba en Barcelona, o sea, no me había ido lejos, estaba en Barcelona y pues aparece un guía y había una cola. Los que están en Barcelona era, además, fijaros, una cola que estaba en la calle Bisbe y Rudita para entrar en la Generalitat. Y era una cola enorme. Y en esa cola había una serie de gente que eran amistades mías. Pues el guía me cogió persona por persona y me fue diciendo el nombre de su guía. De tal forma que yo al día siguiente a cada una de ellas le pude decir el nombre de su guía. Cuando llegó a mí, me mira y me dice, tú ya lo sabes, adiós. No es importante el nombre de vuestro guía. Hoy en día hay muchos canales importantes, mucha gente que canaliza, por ejemplo, a Jesús, porque es uno de los maestros que se ha ofrecido a ayudarnos a canalizar. Y no importa, no es nada del otro mundo. ¿Qué importa? Que se llame Jesús, que se llame María, que se llame Pepe, que se llame Antonio. Da igual. Es más, hay muchos guías que jamás os dirán su nombre. ¿Por qué? ¿Vosotros os creéis que allí están utilizando los nombres como aquí? ¿Realmente os podéis llegar a creer eso? No, aquí es pura vibración. Entonces, se acercará más a un tono musical que no a un nombre. Exacto, como dice Juan, encima de tu país, Manuel, Juan, Pepe, no te va a decir nombres extranjeros. Exacto, no, son vibración. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunos lo que cogen es el nombre que tuvieron en alguna encarnación en la Tierra y es el que transmiten, y algunos, pues, nombres que les suena del entorno y que les es correcto, ¿eh? Pero hay otros que no les da la gana cambiarlo. ¿Y por qué los vamos a ir estando picando? Dime tu nombre, dime tu nombre. No pasa nada. Si lo importante es que aprendamos a sentirlos, no a que se llama Pepe o Juan. Lo importante es sentirlos. Bueno, ya terminamos porque si no, no se dispara. Ser canal es un gran despertar, yo os lo aconsejo, ¿eh? Ya sé que yo diría que todos, no sé si me equivoco, pero que aquí todos sois canales, al menos de sanación. Todos ya habéis despertado el don de la sanación a través del Reiki o a través de haber nacido recordando, da igual. A menudo, cuando te abres como canal, cuando abres esa capacidad, cuando la recuerdas, se suele experimentar un crecimiento, una expansión y una iluminación interior, algo especial. Los que estáis iniciados en Reiki, recordad el momento de vuestra iniciación, por ejemplo, esa expansión que sentisteis, ese bienestar que os perduró durante un tiempo. Canalizar te dará las herramientas para encontrar tus propias respuestas. No necesitarás ir a que otro te diga lo que tú necesitas. Y con eso, encima, estarás más cerca de la verdad. Gracias, Mari, por la parte que me toca. Al irte tu cuerpo, y fijaros que en Reiki ha pasado, cambia el gusto, la comprensión, cambiar cosas, relaciones, incluso hasta el cuerpo físico. Te ayuda a que realices los cambios en tu vida que tenías anteriormente como deseo.
Y al canalizar te abres a la luz. Por lo tanto, tu cuerpo empieza a tener mucha más luz. Cuando te vas abriendo, cuando la gente te dice, oye, ¿qué pasó ayer que no bajaste a tomar café? Y a lo mejor es una persona que no conoces, pero te ha encontrado a faltar, porque va a buscar tu luz. No sabe el qué, pero va a buscarla. Tienes la capacidad de ver y conectarte con realidades que están más allá del universo, más allá de lo visible y más allá de lo conocido por esta encarnación, en este momento. Nuestra conciencia, nuestro ser, nuestra alma sí lo conoce. No, al principio, anda, que no. Qué mal que lo llevo. Y lástima que aquí no se pueda, pero esta imagen tiene movimiento y es una pasada. Y bueno, ya hemos terminado. Aquí, sí, recordaros que el jueves que viene le toca a Iris y recordad que las meditaciones de Iris, que son un trabajo que va a tener una continuidad, no se graban, o sea, no se suben a YouTube. Estate quieto. ¿Vale? La tendremos la semana que viene y la otra, porque de hecho le tocaba esta a ella. Pero como no sabía si podía estar, hicimos cambio. Y el día 30, que también le tocaría en principio a Iris, va a estar, yo creo, pero estar alerta porque vamos a hacer muchas cosas, teniendo en cuenta que cuidado porque el 26 hacemos cambio de horario en España, ¿eh? Y bueno, lo de siempre, nos encontráis en la página Nin Rakukei Reiki, nin.com, en Facebook Reiki para todos, en YouTube como Comunidad Dragón Rojo 2, en podcast, en iVoox, no os lo perdáis, de verdad. Juanma, el podcast de Casey, por favor, que es una pasada, de verdad, es increíble, no os lo perdáis. Yo me he vuelto una adicta de los podcasts, porque sacas muchísima información. En GBO, pues bueno, ya habéis entrado. Muchas gracias a vosotros. Un podcast es, Ángel, yo te estrangulo, pensaba que era otra persona que me lo preguntaba. Te he mandado varios, o sea que ni te los has mirado, ya hablamos. Pero un podcast, vale, qué susto me has pegado, por Dios. Un podcast lo podéis escuchar y de verdad. Recuerdo que cuando empezaba con los podcasts, que el culpable es Juanma, me cogí una meditación que había sido de Iris y me puse a andar y pensé, no lo aguanto ni 5 minutos. Tuve una experiencia tan alucinante andando por una ciudad, escuchando una meditación con los ojos abiertos y escuchando un podcast. Vamos, fue alucinante, de verdad, que me enganchó, pero como dice Juanma, soy una adicta. Pues nada, nos vemos el mes que viene, pero aquí estará Iris, a no ser que tengáis alguna pregunta, claro, pues no lo. ¿No? Nos vemos. Buenas noches, un placer haberos tenido aquí, de verdad. Uy, el podcast, no es ¿Veis cómo estoy obsesionado? Obsesionada. Esperad que os mando el tutorial que yo le he subido. Ay, Dios. Pues me lo han quitado. No debía caber todo. Aquí está, ya decía yo. Os mando la presentación, que la tengáis. Buenas noches. Ah, no puedo.